¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí estamos como todos los lunes, almorzando con Pedro Rodríguez. Aquí revisando pues los titulares, lo que hizo noticias la semana pasada en el periódico Nuevas Raíces. Primera plana destaca la separación de familias equivale a una tortura y crímenes contra la humanidad. Habla también de la diversidad en agencias estatales, que eso será una realidad en el estado de Virginia. Habla de la Corte Suprema que dificulta la lucha contra la deportación. También temas sobre la vacuna, importantísimo, cómo protegerse de las estafas. Lamentablemente, esta gran cantidad de dinero que el gobierno está ayudando a las personas, ya sea con desempleo, ya sea con los estímulos, por un lado activa a todos estos señores amigos de lo ajeno que intentan de ver cómo le sacan ventaja a ese dinero, y por lo tanto usted tiene que tener mucho cuidado con llamadas, mensajes que le envíen de correo electrónico que usted no conozca quién se lo está enviando. Ese tipo de cosas usted tiene que estar muy precavido, inclusive cosas que le llegan por el correo que pudieran parecer oficiales, pudieran parecer que vienen del mismo Departamento de Taxación de los Estados Unidos, del IRS o del Seguro Social. Entonces, bien importante que usted esté muy pendiente frente a la duda. No abra un correo electrónico que usted no conozca, que usted no está esperando. Igual con las llamadas. Es impresionante la cantidad de llamadas que personalmente yo recibo tratando de estafarme, tratando de ver si me agarran de incauto en que yo dé información mía personal. Entonces, bien importante que usted esté muy alerta. Como sabemos, pues hay una gran cantidad de dinero que está entrando a la calle, al mercado, a través de estos estímulos. El último estímulo que viene con el paquete del COVID, $1,400 por persona. Ese dinero ya se ha estado depositando en las cuentas de banco a partir del fin de semana, y es dinero que viene obviamente pues a reforzar la economía. Paradójicamente, no solamente la economía de los Estados Unidos, sino la economía de Latinoamérica, porque cuando nosotros vemos que los Estados Unidos realmente tiene una gran cantidad de importaciones de Centroamérica, de Sudamérica, por ejemplo, los vinos de Argentina, frutas del Perú, de Colombia, inclusive hasta las flores. Entonces nos encontramos con que todo ese dinero que empieza a haber en la economía norteamericana también beneficia a Latinoamérica en cuanto a estas importaciones y en cuanto a las remesas familiares que normalmente estamos enviando a nuestras familias en los diferentes países. Entonces, es bastante dinero el que empieza a estar en juego, y es dinero pues que obviamente va a beneficiar a mucha gente, pese que puede tener algunos efectos negativos en el mediano y largo plazo, como es por ejemplo estimular uh, la inflación. La inflación normalmente se estimula cuando hay mucho dinero en la calle, porque entonces hay mucha gente comprando. Al haber tanta gente comprando, lo que termina pasando es que entonces tenemos los precios aumentando. Es lo mismo que está pasando, como siempre hemos estado hablando, en el mercado de bienes raíces, donde el inventario realmente de casas ha ido bajando y cada vez baja más, y eso ha estado impulsando el precio de las casas. Lo mismo termina pasando con todos los bienes y servicios. Al haber mayor capacidad de pago, mayor capacidad de dinero, entonces empieza a jugar la oferta y la demanda, por lo cual es de estimarse que realmente podamos entrar en una fase de inflación. ¿Cuál es el síntoma? ¿Cuándo es cuando que decimos, oye, estamos en una etapa inflacionaria? Cuando los intereses empiezan a subir. Entonces, si vemos, notamos, observamos que los intereses empiezan a subir, es definitivamente que estamos entrando en esa etapa inflacionaria. El estímulo, como le estaba comentando, ya ese pago de 1,400 por persona ya está en camino. Ya inclusive hay personas que lo recibieron durante el fin de semana. También dentro del plan de ayuda para las personas que recibieron dinero del desempleo, entiendo que va a haber
una indemnización de impuestos. O sea, la persona no tendrá que pagar impuestos por los primeros $10,000 de que haya recibido desempleo. Entonces esto nos pone a preguntar, bueno, ¿y qué va a pasar con las personas que ya hicieron sus impuestos y ya pagaron el impuesto de esto? Bueno, el IRS va a buscar las maneras de implementar cómo regresar ese dinero a las personas que lo pagaron. Es posible que a lo mejor hay que hacer un amendment de los impuestos. Si hay que hacer un amendment, pues es un paso adicional. Tiene un costo obviamente adicional cuando usted va a hacer un amendment, pero a la final, si es de 10,000 y usted está en el bracket más bajo, estamos hablando que por lo menos usted le van a estar regresando $1,000 más que le cobraron de impuestos. Entonces, es importante estar pendiente. Si usted no ha hecho todavía sus impuestos, quizás es el momento de esperar un poquito. Aquí siempre les estoy diciendo no lo dejen para última hora, pero quizás es el momento de esperar un poquito para ver si de alguna manera el gobierno pues implementa alguna manera como se está haciendo ahorita con los pagos del el primer pago y el segundo pago del año del COVID, del estímulo del COVID, que en los mismos impuestos nos hacen la pregunta, ¿la persona recibió, no recibió? Si no recibió, inmediatamente le calcula para que ese dinero venga como un crédito fiscal. Si la persona tenía que pagar impuestos, se le deduce lo que tenía que pagar. Y si no tenía que pagar, obviamente, pues le va a venir un reembolso con este dinero. En el caso de una persona soltera, estamos hablando de 1,200 más $600, que sería el primer y segundo estímulo. Entonces no sabemos realmente cómo se va a implementar esta parte de no cobrar impuestos sobre los primeros 10,000 del desempleo, pero hay que esperar. Entonces, mi sugerencia es, espera un poquito. Si usted tuvo desempleo, si usted realmente tuvo desempleo, espera un poquito para ver de qué manera se implementa. Si usted no tuvo desempleo y usted no recibió los estímulos, el primer estímulo del año pasado y el segundo estímulo que llegó en enero, entonces definitivamente haga sus impuestos lo antes posible para que usted pueda recibir ese dinero cuanto antes. Seguimos la vacuna. El presidente Biden ha dicho que la meta es que realmente para la celebración del Día de la Independencia de los Estados Unidos podamos contar con que toda la población esté vacunada y podamos realmente pues tener esa reunión familiar que siempre se tiene pues para celebrar el Día de la Independencia de los Estados Unidos. Bien importante, esté alerta de las cosas que van saliendo. En el estado de Virginia hay un sistema de inscripción que usted se inscribe para la vacuna, le piden su información, su edad, qué tipo de trabajo tiene usted, y usted se pone en esa lista, en una lista de espera, y a través de este sistema le mandan una notificación, mira, ya llegó su turno, haga la cita para la vacuna, ¿no? Entonces es bien importante que usted esté al día con lo que está pasando. Información sobre los impuestos el día de hoy, 15 de marzo. A no ser que el IRS disponga alguna otra cosa y envíe una notificación durante el día. Hoy vence el plazo para presentar los impuestos las corporaciones tipo S y las sociedades. O sea, si usted tiene una empresa y usted hace impuestos a través de una planilla que se llama 1065, el plazo vence hoy. Si usted hace impuestos a través de una planilla que se llama 1120S, el plazo vence hoy. ¿Por qué? Porque el plazo específicamente para estas estructuras o organizaciones vence el día de hoy. Porque estas empresas, lo que son las corporaciones S y las sociedades, estamos hablando de la forma una vez más, es la 1065, cuando hace los impuestos de estas organizaciones, salen unas formas que se llaman la K1. La K1 es la forma que se le da a cada uno de los socios de la compañía para que puedan hacer sus impuestos. 1065, la forma 1065 y la forma 1120S tienen como resultado una K1, que es donde va la ganancia de la compañía porcentualmente repartida para sus propietarios o los socios de la compañía. Entonces, ¿qué es lo que, por qué se vence ahorita? Un mes antes del vencimiento total, porque bueno, se mandan los impuestos de la compañía,
se emiten las K1 y entonces de esa manera nos aseguramos que cuando las personas vayan a hacer sus impuestos personales tengan este formulario tan importante que es la K1 para poder hacer los impuestos. Entonces le repito, si usted tiene una corporación tipo S, esa S significa que es una corporación que transfiere sus ganancias a los socios y los socios son los que finalmente pagan los impuestos. O tiene una sociedad tipo partnership que llaman y hace los impuestos en una 1065, hoy es el día, hoy vence ese plazo para que estas compañías presenten sus impuestos al IRS. El otro plazo está para el 15 de abril. No sabemos si viene una extensión. Es posible que por esta misma cuestión de la modificación que hay que hacer para poder no cobrar los impuestos del desempleo, pudiera ser que tengan que hacer una extensión, porque no es solamente sacan un decreto, pero ahora el IRS tiene que implementar en su sistema cómo va a manejar eso y las compañías de software, que normalmente son las compañías que están prestando el servicio a través de los preparadores de impuestos para hacer los impuestos, también tienen que actualizar sus sistemas para que esto se vea reflejado. Entonces es como una cadenita realmente donde las cosas tienen que funcionar y por eso es posible, todavía no sabemos, pero es posible que realmente nos veamos en una extensión, no sabemos por cuánto tiempo, pero una extensión para dar tiempo de hacer todo este tipo de cosas. Ahora, entrando en materia del mercado inmobiliario, tuvimos la semana pasada una semana muy activa, muchas visitas, colocando muchas ofertas, pero seguimos en una situación de bajo inventario y los compradores que están siendo ganadores de estos contratos, cuando se ponen las ofertas y hay 20 ofertas, 30 ofertas, inclusive llegamos a ver en una propiedad, son aquellos compradores pues, que están dispuestos a dar algo más. Cuando yo digo de dar algo más, significa que esas ofertas van dando algo más de lo que inclusive permite el mercado. Un ejemplo de esto, y fue un ejercicio que hicimos para uno de nuestros clientes, de ver las ventas que se han realizado en los últimos 45 días, o sea, las que han cerrado, no los contratos que están ganados, estamos hablando de 45 días a 30 días, buscar las transacciones que hicieron cierre, que ya cerraron, porque cuando hacen el cierre tenemos acceso a la información de cuál fue el precio final. Cuando vemos eso en el condado de Henrico, estamos hablando de que en promedio estamos hablando de $20,000 de precio sobre el precio que estaba listada la propiedad. Y estamos hablando de que entre esas propiedades hay locuras hasta de 50, $60,000 por encima del precio que estaba listada. Pero eso no es todo, ¿verdad? Porque si uno pusiera un contrato y ese contrato estuviese sujeto a que hay que hacer un avalúo por parte del banco para determinar el precio, digamos que estamos de alguna manera pisando un suelo firme. Pero lo que vemos que está pasando realmente es que cuando el vendedor está revisando sus ofertas con su agente y resulta que hay ofertas 20,000, 25,000 por encima, lo que está haciendo el vendedor es diciendo a la gente, ¿y qué pasa si el appraisal viene más bajo? ¿Cómo va a quedar esto si el avalúo de la casa viene más bajo? Entonces, lo que están es llamando a los agentes que han puesto estas ofertas para sus clientes y están preguntándole, ok, si el appraisal o el avalúo de la propiedad viene más bajo, ¿tu cliente va a cubrir esa diferencia? O sea, estamos hablando que en algunos casos, si el listing agent hizo su trabajo como tenía que hacerlo, ¿verdad? Porque vamos a estar claros, si el listing agent hace su trabajo, la casa debe estar en el mercado, en el precio de mercado. Porque eso es lo que hacemos cuando vamos a poner una casa en el mercado. Revisamos las últimas ventas, vemos cómo está el mercado y sugerimos un precio. Entonces, si el listing agent hizo su trabajo, el precio que está listado es el precio de mercado. Cualquier cosa por encima de ese precio es una especulación. Y es una especulación no en el mal sentido de la palabra, es una especulación en el sentido que, bueno,
hay gente que está dispuesta a pagar más de lo que vale la propiedad con tal de entrar en ese contrato. Entonces, una vez más, es una especulación, pero a nadie le están poniendo un cañón en el pecho para que uno tome esa decisión. Es una decisión que la persona tiene que tomar y tiene que entender las consecuencias. Y de allí es donde quizás viene una alta preocupación en nuestra oficina porque sabemos de que muchos compradores que están en la calle comprando propiedades, apostando, no tienen la información necesaria para entender qué es lo que están haciendo cuando ellos dicen, ok, no, yo voy a poner de los ahorros que tengo 10,000 o 20,000 dólares para cubrir la diferencia si fuese necesario. Porque lo que significa esto es que usted está comprando una propiedad que es muy probable que en el momento que usted vaya a venderla, usted no va a poder recuperar el dinero que usted puso. Los mercados nunca se mantienen en una línea creciente y creciente todo el tiempo. Los mercados, la economía, las finanzas siempre tienen curvas. Es algo, le decía yo a un agente, que uno de los agentes que me llamó para decirme, oye, tu oferta era muy buena, pero lamentablemente había una que estaba por encima y era cash, por ejemplo, que era dinero en efectivo. Y le dije, sí, no, yo entiendo. Y todo esto es como una montaña rusa, ¿no? Sube y baja, sube y baja. El punto es dónde está usted en este momento. Si usted está vendiendo, obviamente usted está en el punto alto. Si usted está comprando, usted está en el punto bajo de estas curvas, ¿no? Entonces es bien importante que usted como comprador, si usted va a comprar una propiedad, usted esté informado, que usted sepa lo que está sucediendo realmente. Porque obviamente, si a mí me preguntan, ¿y cómo hago para ganar esta casa? Entonces sí, bueno, la sugerencia es, yo puedo decir, mire, vamos a quitarle la condición del avalúo y vamos a quitar la condición de la inspección, por ejemplo. Dos cosas para poder competir, porque la otra para competir sería decir, vamos a quitar también el financiamiento, pero ahí sí hay que tener el dinero completo. Entonces, una cosa que yo diga, esta es la opción y usted me escuche y usted diga, ok, vamos a utilizar esa opción. Usted, oye, si esa es la opción, vamos a utilizarla. Y otra es que yo me tome el tiempo de explicarle los pros y los contras de lo que estamos haciendo. Otra es que yo me tome el tiempo de decirle, ok, mira, aquí bueno, le podemos quitar la inspección, pero si quitamos la inspección tenemos el riesgo de que si esa casa tiene un problema serio, no nos enteremos hasta que después que usted se mude a la casa. Tenemos también el que explicar qué pasa con el avalúo. Entonces, es indignante que un comprador llegue al momento en que el banco mande el avalúo y cuando le digan, no, usted tiene que pagar la diferencia, 15, 20, 30,000 dólares, y la persona le dice, pero ¿de dónde yo voy a pagar eso? No saben. La mayoría de las personas no entienden en estas cosas de real estate lo que implica realmente tomar esas decisiones que son definitivamente agresivas y que, vamos a ser honestos, son la manera como realmente si yo necesito y si yo quiero esa casa, es la manera como yo voy a conseguir esa propiedad. Mi recomendación es obviamente, pues depende de la capacidad de cada persona. La mayoría de las personas tienen su presupuesto para comprar y sacarlos de allí para pagar esas diferencias a veces implica que tienen que buscar un préstamo y un préstamo que el banco no se dé cuenta que lo están buscando porque si se da cuenta el banco entonces no le van a dar el préstamo para comprar la casa. Realmente se genera una situación que es una situación bien delicada. Entonces es bien importante, una vez más, yo no digo no lo haga, yo le digo infórmese para que usted sepa. La semana pasada, a principio de la semana pasada, recibí una llamada de una persona que quería hacer un home inspection. Entonces yo le digo, oye, sí, cómo no, nosotros le podemos dar ese servicio, ¿verdad? Y le decimos quién es su agente para llamarle y coordinar el acceso a la casa, porque cuando hay un agente de por medio, pues el home inspector se tiene que poner, nosotros ponemos nuestra hora, el home inspector, dejamos de ser realtors porque vamos a hacer una inspección. Y la persona me dice, no, lo que pasa es que ya yo compré la casa. Entonces, mire, sería fácil decirle a la persona, sí, bueno, mire, yo voy a hacer la inspección, $400, no, pero realmente no es la idea quitarle a la gente el dinero. Y le digo, ok, mire, ¿qué es lo que está pasando con esta casa? Porque usted quiere hacer una inspección después. Entonces la persona me reporta, me dice que ah, hay una cantidad de defectos de la casa que no aparecieron en el reporte de inspección.
que no estaban allí. Y entonces ellos quieren realmente tener un inventario de qué es lo que está malo con la casa y obviamente con la idea de pasarle factura al inspector que hizo un mal trabajo. Entonces yo le explico que realmente en la parte de los home inspectors, el contrato que ellos tienen limita su responsabilidad a lo que usted pagó por la inspección. Entonces cuando le digo eso, le digo, ¿qué cosas más o menos usted está viendo que son graves? Me dice, no, mire, la plomería de la casa completamente, eso no sirve, eso está liqueando por todas partes, hay fugas por aquí, fugas por allá. Este, aparte de eso, imagínense, me dice, llamamos para ver esto de estas fugas y nos enteramos que esta casa tiene un séptico. Y entonces, como nos enteramos que la casa tiene un séptico, o sea, ellos no tuvieron esa información, no tuvieron a alguien a su lado que les pudiera decir, mire, esta casa tiene un pozo séptico. Porque esa información está allí. Cuando uno ve el MLS, esa información está allí. Pero el hecho que esté allí no significa que la persona, y esto es importantísimo que usted lo tenga en cuenta, porque el comprador suele confiar ciegamente en el agente. Y si el agente no le resalta eso, la persona no se entera de que había un pozo séptico. Bueno, esta persona cuando descubre que hay un pozo séptico entiende que es algo que investiga, hace preguntas y le dice, no, mira, eso hay que darle servicio y hay que hacer una inspección. Normalmente cuando tú compras una casa, se le hace una inspección al séptico y se le saca todo los sólidos que estén allí. Bueno, la persona busca una compañía, contrata a la compañía demora 2 semanas en ir a dar el servicio. ¿Y cuál es la sorpresa? Que cuando la persona, el inspector termina de hacer su inspección del pozo, el pozo está quebrado. El pozo no sirve, el pozo hay que reemplazarlo. Estamos hablando de quizás 15, 20 mil. Es posible que cuando esto pasa no lo puedes reemplazar. Si no tienes espacio, no puedes reemplazarlo con otro convencional. Tengas que poner uno que no sea convencional, que son todavía mucho más costosos. Entonces, es importantísimo y es importantísimo porque también hay personas que quizás les da pena no admitir que no saben algo. Y es importante que usted entienda, señor comprador, si usted va a comprar una casa, usted no tiene que saber toda esta información, pero usted tiene que exigirle y decirle de entrada, de principio, decirle a su agente, mire, yo no conozco de esto, yo realmente necesito que usted me explique cada cosa que está involucrada en la compra de la propiedad y que cuando vamos a poner un contrato, usted me explique este contrato que estoy poniendo, esta oferta que estoy poniendo en esta propiedad, qué es lo que tiene la casa, qué tipo de sistema de refrigeración tiene, qué tipo de calefacción tiene, qué tipo de drenaje tiene, toda la información y explicarme, ¿y eso qué significa? Porque yo puedo decir, no, la casa está bajo séptico, ¿qué es eso? O la casa tiene un pozo séptico y la persona de repente no sabe lo que es eso, lo conoce con otro nombre. Entonces es bien importante que usted tenga una conversación con su agente y le explica a su agente que usted realmente tiene toda su confianza puesta en él, pero que usted necesita que le mantengan informado y que le informen que de cada cosa que usted va a firmar, qué es lo que usted está firmando, qué es lo que usted está aceptando. Se nos acaba el tiempo, no me queda más que invitarle para el próximo lunes cuando estaremos nuevamente aquí almorzando con Pedro Rodríguez con información de utilidad para el mercado de bienes raíces y algunos tips de lo que está pasando realmente en nuestra región Central Virginia. Hasta el próximo lunes. Gracias.